Muy buenos días, estimados amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al martes 6 de septiembre del año 2022 que he titulado El Calderonato. El pasado fin de semana me chuté el documental dividido en 5 capítulos dentro de la plataforma Netflix titulado El caso Cassés Vallarta, una novela criminal, dirigido por el cineasta Gerardo Naranjo con base en el libro Una novela criminal de Editorial Alfaguara, publicado en 2018, del literato mexicano Jorge Volpi. Mis respetos para su trabajo, que la mera verdad terminó por provocarme náuseas, un enorme asco frente al sistema político y de justicia mexicano, sí, el mismo que hasta nuestros días continúa infestado de corrupción. No nos hagamos tontos. El documental deja a México muy mal parado frente a países del extranjero, verbigracia Francia, con el que México tiene importantes relaciones comerciales. Y es que la ciudadana francesa Florence Cassés se proyecta como la figura central del documental. La fémina fue liberada en enero de 2013, a pesar de haber sido señalada por algunas víctimas de Israel Vallarta, presunto jefe de una banda de secuestradores. Ello se debió, según percibimos en el documental, a la persistente lucha de los familiares de Florence y al trabajo desplegado por sus abogados y ciertos cabilderos del país galo, incluido el entonces presidente Nicolás Sarkozy. Fue hasta 2013, una vez terminado el Calderonato, cuando intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando violaciones a los derechos humanos de Florence Cassés y al debido proceso. Gracias a eso, fue amparada finalmente, salió de la cárcel y retornó a Francia. Pero quien era su pareja, Israel Vallarta, no corrió igual suerte. Se le mantiene en prisión y no ha sido beneficiario de ninguna acción oficial para ser liberado, aunque su caso ya ha sido abordado en las conferencias de prensa mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. El documental nos muestra de manera inicial el famoso montaje difundido por Televisa y Televisión Azteca la mañana del 9 de diciembre del año 2005. Ambas televisoras engañaron a los mexicanos con una transmisión supuestamente en vivo desde el rancho Las Chinitas, situado al sur de la Ciudad de México sobre la carretera federal a Cuernavaca. De manera estridente vimos la captura de una banda de secuestradores por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI, quienes liberaron a 3 víctimas. El susodicho operativo culminó con la detención del mexicano Israel Vallarta y su novia, la francesa Florence Cassés. A ambos se les adjudicó el liderazgo de la banda criminal denominada Los Zodíaco. Y así inició la trama fundamental de todo el trabajo cinematográfico que usted puede ver a través de Netflix, pero todo aquello fue un montaje porque, por ejemplo, en el caso de Florence Cassés, no fue detenida el 9 de diciembre de 2005, como se vio en las escenas transmitidas por ambas televisoras, sino un día antes, el 8 de diciembre. Todo aquello fue un montaje que se repitió disque por petición de algunos reporteros que llegaron tarde a la escena del crimen. Interviene cualquier cantidad de personas en el documental, algunos de ellos situados en el bajo mundo de la política mexicana, pero además en la comunidad judía de la Ciudad de México y en lo peorcito de los grupos criminales. Sin embargo, destaca Genaro García Luna, a la sazón jefazo de la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de quien prácticamente fue un ministro del Interior, así lo llama, por cierto, Nicolás Sarkozy en el documental. Prefiero no opinar más con relación al trabajo del cineasta Gerardo Naranjo y a la obra de Jorge Volpi. Es preferible que usted vea los 5 capítulos y saque sus propias conclusiones.
Pero independientemente de la flagrante violación a la presunción de inocencia y el quebranto de derechos humanos, cosa que aún no termina en nuestro país, el espectador queda insatisfecho ante el inhumano trato concedido a las miles y miles de víctimas de secuestro, torturas y desapariciones forzadas, así como a millones de presos en las cárceles mexicanas que llegan a pudrirse ahí sin nunca recibir sentencia. Como morelense, además, el documental me trasladó a lo que experimentamos aquí durante el sexenio de pesadilla entre 2006 y 2012, que ya traía antecedentes desde el periodo presidencial de Vicente Fox y Sergio Estrada Cajigal de 2000 a 2006, ambos emergidos del Partido Acción Nacional. De 2006 a 2012, el presidente de la República fue también panista Felipe Calderón Hinojosa y Marco Antonio Adame Castillo, otro político del partido blanquiazul, el gobernador de Morelos. Aquel periodo se caracterizó por el predominio de grupos criminales por encima de las autoridades federales y estatales. En el documental se menciona a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien durante tiempo indeterminado fue uno de los principales lugartenientes y brazos ejecutores de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, abatido el 16 de diciembre de 2009, gracias a una delación de la propia Barbie, del propio Valdés Villarreal. Fue abatido en uno de los edificios del condominio Altitud de la colonia Lomas de la Selva en Cuernavaca. El entonces jefe del cártel Beltrán Leiva llevaba viviendo ahí más de 4 años, siendo conocido por los vecinos como Don Darío. Era visitado sobre todo por jefes policíacos y militares, algunos de ellos altos mandos militares. De 2006 a 2012 fueron comunes las ejecuciones de grupos rivales en Morelos antagónicos al clan Beltrán Leiva. Además, era secreto a voces que los principales jefes del cártel tuvieron vida de reyes y protección en la capital morelense gracias a la venia de los más encumbrados funcionarios y políticos estatales. La Secretaría de Seguridad Pública, hoy denominada Comisión Estatal de Seguridad, cuyo titular era Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, estaba al servicio de aquellos grupos. Este personaje fue encarcelado el 15 de mayo de 2009 y liberado el 8 de marzo de 2016 bajo acusaciones de haber encubierto actividades del cártel Beltrán Leiva a cambio de que eliminara a secuestradores, extorsionadores, violadores, asaltantes, etcétera. Es decir, mantener limpia y tranquila la plaza mientras los narcotraficantes hacían de las suyas. Esto en un principio era una leyenda, pero luego trascendió que el pacto sí existió. Es decir, tú me garantizas que no habrá delitos de los denominados de alto impacto y yo, la autoridad, te doy protección, etcétera, etcétera, etcétera. El escenario, insisto, fue el sexenio del Calderonato. Ustedes verán en el documental a la Barbie, en este documental sobre Florence Cassés e Israel Vallarta, dando muerte a sicarios de los Zetas. Aquellas escenas desencadenaron una serie de hechos cuyo principal actor fue Genaro García Luna, hoy recluido en una prisión de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue un periodo de terror, terrorífico. Tan solo al recordar lo sucedido el 16 de diciembre de 2009 en las Torres Altitud de Cuernavaca, se le eriza a uno la piel. Recordamos el sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de la Marina Armada de México, el lanzamiento hasta de granadas, el constante accionar de ametralladoras, etcétera, etcétera, y hasta la caída de algunos de los sicarios al servicio de Arturo Beltrán Leiva, desde quién sabe cuántos pisos hasta la planta baja. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que sigan pasando un magnífico martes y mañana miércoles nos volvemos a escuchar por aquí.